Hola, te habla Esther Morales desde Caracas, Venezuela y de la profematemática.com y el primer video del año 2021. Quiero darte un cordial saludo, un abrazo muy fuerte, agradecerte que estás aquí en mi canal y por supuesto desearte lo mejor para este 2021. Te traigo entonces en este video una revisión de un cuadro de variables, de operacionalización de variables, que a muchos de ustedes, los que están en el área de la investigación, les cuesta hacer o no tienen quizás la información adecuada para hacerlo. Entonces, en esta revisión, la idea es que los ayude a ustedes a clarificar la información que ustedes deben colocar. Y pronto viene una buena noticia, así que está pendiente de los videos que voy a estar subiendo, de los comentarios, porque ahí les traigo una noticia, les traigo una opción para que su estudio de su trabajo de investigación sea más fácil de realizar. Comencemos entonces. Primero, si esto es una hoja que va a ir dentro del documento, vamos a agarrar el azul. Este nombre no debería ir aquí en el centro, debería ir aquí hacia los lados y debe ir acompañado con la palabra tabla, número o con tabla o cuadro, número, ¿sí? Y el número debe ser una secuencia de todas las tablas que tengas en el trabajo. El objetivo general no debe estar fuera de la tabla, es parte de la tabla. Entonces, si no sabes cómo realizar esta que quede dentro de la tabla, pues defines una tabla que tenga 1, 2, 3 y 4 columnas como tiene esta, y defines que tenga 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Así que sería una tabla de 4 por 5. Por supuesto que entonces esta primera fila va a quedar con sus 4 celdas. ¿Qué haces? Pues seleccionas todas las celdas, las bloqueas, las combinas y te va a hacer una sola y ahí vas a poder escribir el objetivo general. Es importante destacar que cuando estamos haciendo un trabajo de investigación debemos ser muy cuidadosos con lo que estamos escribiendo. Y entonces aquí se observa que aquí hay un tipo de letra distinto al resto de la tabla. Esto parece un Arial y el resto está escrito en un Tiny Roman, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso, igual que el título, ¿eh? El título es un tipo de letra totalmente distinto al texto y debe ser uniforme durante todo tu trabajo de investigación. Entonces, vamos a leer aquí, dice, comparar la dureza del agua de diversas fuentes de suministro, vamos a poner aquí diferentes fuentes de suministro, tales como hidrocapital de un río y de la raya, ¿de la qué? Playa, y de un pozo, o sea que son 1, 2, 3 y 4 fuentes, antes y después de ser ablandada mediante el método de intercambio iónico. Es decir, todas van a ser ablandadas con este intercambio. ¿Qué es lo que está variando? De dónde se está tomando y se quiere medir la dureza. Entonces, viendo el objetivo general, se observa que la dureza del agua debería cambiar. Supongo que debería cambiar dependiendo de dónde lo vamos a tomar. Entonces, los diferentes sitios de suministro es la variable independiente y la dureza del agua es la variable dependiente. Eso es importante porque eso lo vamos a ver en esta columna de cuadro de variables. Si no has visto el video de operacionalización de variables general donde hablo de la teoría, pues este es el momento para verlo. Te va a salir por aquí en la esquina, te va a salir el enlace para que vayas a verlo. Entonces, en la columna de variables debería salir, aquí dice lugar de muestreo y dureza de agua, que son nuestras variables, pero resulta que las palabras lugar de muestreo no aparece en mi objetivo general. Dice diversas fuentes de suministro. Entonces debería utilizar diversas fuentes de suministro como variable independiente en lugar del lugar de muestreo. Entonces o utilizo el lugar de muestreo o utilizo diversas fuentes de suministro. Entonces, si mi variable independiente es diversas fuentes de suministro y lo estoy asociando a mi primer objetivo, recuerden que los objetivos específicos no necesitan numerarlos aquí, pero que uno los va escribiendo
por jerarquía, como tú lo vayas logrando. Entonces dice, determinar la dureza de las diversas fuentes de agua, lo pone como primero. Vamos a leer el segundo y después hablamos de ellos. Investigar y validar, aquí hay dos verbos importantes. Generalmente en los objetivos específicos se utiliza un solo verbo. Entonces investigar y validar en forma experimental el método de intercambio iónico para reducir la dureza del agua, haciendo énfasis en el análisis físico-químico. Aquí entonces me pareciera que quieren validar el método de intercambio iónico y no quieren es ver qué es lo que pasa si yo tomo diferentes muestras de agua o tomo diferentes muestras de agua en diferentes lugares y veo cuál es su dureza, ¿no? Aquí pareciera que hay algo involucrado con el método de intercambio. Y después el otro dice comparar las condiciones de agua dura con las condiciones de agua blanda y el agua media. Aquí tapé el nombre de los autores, están escritas el nombre de los autores, sin embargo falta aquí la palabra fuente o la palabra nota. Entonces se pone nota y después es que se pone el nombre de los apellidos de donde se está tomando la información con su respectivo año. Bien, entonces después el tercer objetivo dice comparar las condiciones de agua dura con las condiciones de agua blanda y el agua media. Pero ¿por qué sale ahora aquí el agua media, el agua dura y el agua blanda? Aquí esto no lo entendí, no se entiende. Entonces, bueno, veamos porque estamos estudiando aquí el cuadro. Si yo pongo que en la columna de variables, en mi primer cuadrito, pongo a la variable en lugar de muestreo y dureza, es porque ambas variables aparecen en mi objetivo específico. Y en el objetivo específico simplemente dice determinar la dureza de las diversas fuentes de agua. Entonces, de hecho creo que está como mal redactado porque debería ser determinar la dureza del agua tomada de las diferentes fuentes de agua. Entonces fíjense que aquí dice diferentes fuentes de agua, pero aquí dice lugar de muestra. Entonces aquí hay una incoherencia, ¿verdad? Este objetivo está mal redactado, las variables entonces no están bien definidas para poder redactar. Si yo coloco aquí diversas fuentes de suministro de dureza de agua, en mi objetivo deben aparecer ambas dos. Ok. Las dimensiones, ¿qué es lo que se entiende de las dimensiones? Las dimensiones viene siendo como los lugares. Aquí esto está al revés. ¿Okay? Esto que pusieron en los indicadores debe ir aquí en las dimensiones porque es como la clasificación. Las dimensiones son unas subvariables, vamos a ponerlo así, unos autores dicen que son unas subvariables. Entonces es como una clasificación de lo que yo coloqué como mi variable. Y en los indicadores es cómo voy a medir yo esa dureza en esos diferentes lugares. Debe haber quizás una unidad de la dureza. Habrá aquí una unidad. Si hay una unidad, entonces coloco la unidad, es el indicador que voy a colocar. O fíjense que aquí pone tipos de agua, entonces pone dura, aquí durezas del agua, entonces pone tipo de agua. Este sí está acorde con este. Y aquí pudiéramos poner dura, blanda y media. Ahora, podemos hacer lo siguiente también. Durezas del agua, entonces no pongo tipos, sino que automáticamente pongo dura, blanda y media. ¿Y cómo coloco, cómo mido yo la dureza del agua? ¿Hay alguna unidad? Entonces pongo en los indicadores, pongo la unidad. Porque dependiendo de, no sé, me voy a inventar algo. A lo mejor son, puedo decir una locura, aquí se hace que no se ofendan, porque no conozco cuáles son las unidades de la dureza del agua. No, esa no es mi área, esto podría entrar en química, biología. No sé, 10, vamos a decirle pepitas por mililitro, qué sé yo. 10 pepitas por mililitro, 20 pepitas, entonces mientras más pepitas tenga, más dura o blanda o media es, ¿sí? Entonces eso podríamos colocarlo en los indicadores. Igualmente aquí, si yo pongo dureza de agua en la variable, es porque aquí dice investigar y validar en forma experimental el método de intercambio iónico para reducir, bueno, aquí aparece la dureza de agua.
¿sí? Pero ya aquí me están diciendo que quieren reducir la dureza de agua, entonces no es para medir, aquí dice comparar la dureza, pareciera que todo esto que están diciendo aquí es, claro, aquí dice antes y después de ser ablandada. Entonces hay como que una confusión con este objetivo general. Habría que, porque esto es importante, antes y después de ser ablandada mediante el método. Entonces, ¿por qué lo quieres validar? ¿Es que acaso el método no es el correcto, no es bueno? Que dice que investigar y validar, aquí hay dos objetivos. Entonces, yo colocaría como primer objetivo investigar o caracterizar el método de intercambio iónico o caracterizar el mejor método para hacer determinar no sé si lo correcto es decir ablandado del agua o una dureza del agua, ¿no? Hay diferentes métodos, entonces investiga. El primer objetivo debería decir cuál de los métodos para la dureza del agua, para medir la dureza del agua o para, como dice, para ser ablandada, es el mejor, es el más adecuado o es el que más se acorde. Entonces después que tú has escogido los diferentes, dices, bueno, yo voy a utilizar este. Entonces no lo validas porque yo creo que ya eso está validado. Bien. Y entonces hay como dos cosas aquí, ¿no? Y en el último vuelven a poner dureza del agua y dice comparar las condiciones de agua con las condiciones de agua blanda y agua media, pero no aparece la variable que es dureza de agua. Es importante destacar que en los objetivos debe estar bien claro, definido y escrito cuál es la variable. Entonces, por supuesto, aquí método. ¿Por qué método? Si ya aquí en dureza del agua me pusiste que son dura, blanda y media. Entonces ya estos indicadores no van. ¿Dónde va intercambio iónico y físico y químico? ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con el método de intercambio. Entonces, no, el método de intercambio no es una variable, porque tú no vas a utilizar diferentes métodos, entonces eso no va ahí. Lo que tú estás cambiando o lo que ustedes están cambiando es las diferentes fuentes de suministro, de donde van a tomar el agua y la dureza del agua. Punto. Entonces mis indicadores tienen que ser esos solamente, ¿no? Entonces probablemente este cuadro de indicadores sea uno solo porque es la misma variable o un cuadro para la variable independiente. Este es el tipo de agua, es la dependiente. Y fíjense que aquí entonces ponen tipo de agua, ¿no? Entonces, dureza de agua y dureza de agua. Entonces, la variable dependiente, dureza de agua. En resumen, en los indicadores se coloca, es lo que me permite a mí medir la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, evidentemente este cuadro hay que hacer un ajuste y el ajuste viene desde la definición y la escritura del objetivo general. Y eso viene desde qué es lo que yo quiero hacer. Puede darse el caso que usted haga su investigación y al final que usted termina su investigación, el tutor le dice, mira, pero tienes que arreglar este objetivo general porque lo que tú hiciste no fue comparar. Tú validaste. Entonces valida. Es importante también tener en cuenta los verbos que se utilizan, porque dependiendo de los verbos que se utilizan, usted define cuál es el tipo de estadística que va a aplicar. Bien, este es el primero de los ejemplos. Vienen 7 ejemplos más donde voy a hacer el mismo análisis de la tabla de operacionalización. La idea es que tomes estos ejemplos y puedas adaptar el tuyo. Aquí es donde yo digo que se vale el copy-paste, ¿no? Yo veo qué sucede con uno y empiezo a leer y a comparar y ahí viene mi análisis crítico como investigador y monto mi cuadro de operacionalización de variables. Así que no te pierdas, gracias por ver este video hasta este punto, no te pierdas los próximos 7. Te habló Esther Morales de laprofematemática.com. Si te gustó, comparte el video. Si aprendiste algo y lo estás viendo hasta este momento, suscríbete a mi canal para ver los próximos videos.